Hola, ¿qué tal estás? Si ya eres un auténtico buscador del cambio, este podcast es para ti. Si te gusta, compártelo con otras personas que les pueda interesar. En estos tiempos, las personas se están haciendo otro tipo de preguntas. Preguntas más profundas, preguntas más filosóficas de repente, si lo quieres. Y no son preguntas que son hechas. Es decir, alguien le pregunta a alguien. No. Son preguntas que simplemente son puestas en tu mente. ¿Y hay respuestas? ¿O aún no hay respuestas? Ese tipo de preguntas más profundas son cuestionamientos que no vienen de la razón, sino que vienen de lo que se le llama conciencia. La razón se hace otro tipo de preguntas más lineales. Pero las preguntas que son más profundas, por lo general, vienen de la conciencia. Y cada uno, en su libre albedrío, busca las respuestas y otros, en su libre albedrío, también deciden simplemente dejarlas ahí, en preguntas sin respuestas. Y justamente eso es lo que hace la diferencia entre un nivel de conciencia y otro. La conciencia siempre se enfoca en el yo, no como algo egotista, sino como tu núcleo central, es decir, todo lo que te sucede a ti, todo lo que te sucedió y todo lo que te sucederá. La conciencia es toda la información acumulada y que existe en algún punto, de todo lo que has hecho, haces y harás, y de todo lo que fuiste, eres y serás. En algún podcast mencionamos que hay una conciencia de cada uno de nosotros, que hay una conciencia de familia, conciencia familiar, y que hay una conciencia colectiva. La conciencia tuya es todo lo que te pasa a ti, por ti, a través de ti y para ti. La conciencia familiar es lo que ocurre en una familia que afecta a todos los miembros. Por eso, a veces las historias que viven los padres se repiten en los hijos. Inclusive antes de que tus padres siquiera pensaban traerte a este mundo. Porque nosotros elegimos a nuestros padres. Y la otra, la conciencia colectiva, es decir, tú, yo, tu vecino, tu amigo y tu enemigo. Es decir, todos juntos formamos un nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia colectivo es el que define la conciencia de la humanidad. Y desde ahí hablaremos en este podcast del nivel de conciencia colectivo para poder encontrar una explicación a lo que está pasando allá afuera, en la sociedad, en el mundo, en la humanidad. Cuando se habla de despertar de conciencia o de evolución de la conciencia y todo eso, las personas aún no lo tienen claro. Cuando se habla de conciencia, se habla de 3 tipos de personas. 1, los que ya ven la verdad en su interior. 2, los que solo ven la verdad que se les muestra, es decir, la verdad exterior. Y 3, los que no quieren ver la verdad, los que viven dormidos. Los que ya ven la verdad en su interior, los que solo ven la verdad que se les muestra y los que no quieren ver la verdad.
Con poner esto en el tapete ya te puedes ir dando más o menos cuenta por dónde va la cosa. Hagámoslo simple. Si se observa las redes sociales de una persona promedio, te darás cuenta qué tipo de conciencia tiene esa persona. Es fácil. El que una persona ponga frases bonitas en sus redes no significa necesariamente que ya crea y que ya lo haga, no eso que publica. Muchas veces cuando una persona pone una frase bonita, un proverbio, inclusive un versículo de la Biblia, en el fondo no se lo está diciendo a nadie, en realidad se lo está diciendo a sí mismo. Porque esa frase que ve o que vio, donde quiera que la haya visto, es para él o para ella. Y no es para nadie más. El promedio de las personas ve una frase bonita, va corriendo y la publica, sin darse cuenta que esa frase o lo que sea es para esa persona exclusivamente, para que la interiorice y lo convierta en su nueva verdad interior. Los que ya ven la verdad adentro, los que solo ven la verdad que se les muestra y los que no quieren verla. Acuérdate siempre de eso. Lo que quiero decir que todo cambio en la evolución de conciencia de la humanidad comienza por uno mismo. Ahora, metámonos en la realidad que ves allá afuera. El comienzo del 2022 sonaba como, ya estamos saliendo todos de la pandemia. Y ahora me vienes con que hay una guerra que podría llevar a otra guerra. O si lo quieres ver desde el tema local, lo que está pasando en estos momentos, aquí en Perú. Hemos luchado contra la corrupción en los últimos gobiernos y luego me vienes con un gobernador que usa la corrupción para luchar con la corrupción y que jura que está en contra de la corrupción. Eso es incoherencia en acción. Y aquellos que viven en incoherencia aún están dormidos. Y aquellos que apoyan también lo están. Y no estoy hablando de política necesariamente, estoy hablando de conciencia. La conciencia resuena, lo semejante se atrae, es ley, es ley. Siempre alguien que se miente a sí mismo va a atraer a alguien que le miente, es ley, es ley. Alguien que se siente maltratado o maltratada atrae a personas que vengan a maltratarlo o maltratarla. Es ley, es ley. Lo sepas o no, te guste o no, lo creas o no, igual es ley. Es conciencia y la conciencia resuena, vibra y entrega. Cuando hablamos de conciencia colectiva, estamos hablando, o mejor dicho, tenemos que saber cuáles son los pilares que la sostienen y la alimentan. ¿Te acuerdas? A ver, dilo antes de que yo lo diga. Sí, economía, política, religión y ciencias. Ciencia en general, pero en este tiempo específicamente la ciencia en la salud. Y si te estás preguntando, ¿qué tengo que ver yo con todo esto? Si a mí no me gusta la política, no sé nada de economía, no pertenezco a ninguna religión y no sé nada de ciencia. Si eres de las personas que piensa así, estás un poquito dormido. Si eres de las personas que estos temas no le interesa para nada,
simple, deja de escuchar esto y vete a hacer otra cosa. Estos pilares han creado y van creando reglas, dogmas, políticas, protocolos, formas, maneras que van directo a tu mente. ¿No ves que son puestas, son implantadas? Y la conciencia, que es energía, vibra, resuena y se expande. Ahora, ¿te imaginas si las reglas, las dogmas, las políticas, los protocolos, formas, maneras vienen de una persona o instituciones que no tienen luz en sus pensamientos? Es decir, que viven en la oscuridad o que están dormidos, como lo quieras ver. Pues eso hace que se retrase el despertar de la humanidad. Por eso están pasando cosas, justamente para que se cambien, se modifiquen. Se modifiquen esas reglas, esas dogmas, esas políticas, esos protocolos, esas formas, esas maneras. ¿Cómo se puede modificar algo si no se expone lo que se tiene que modificar? Cuando se habla de conciencia, se habla de conciencia de luz y conciencia de oscuridad. Y todos llevamos un poco de ambos. Ahora, donde más te polarices, ya es tu decisión, es tu libre albedrío. Y eso va definiendo tu nivel de conciencia. Cuando se habla de conciencia de luz y de oscuridad, la mente del humano lo lleva a lo cinematográfico, es decir, se imaginan ángeles blancos con alas y demonios negros con cachos y colas. Eso déjaselo para Hollywood. Un alma oscura puede no saber que lo es y contribuir a que se expanda la oscuridad. Y un alma de luz puede no saber que lo es y cambiarle o salvarle la vida a alguien sin que nunca lo sepa. La conciencia va así. Un alma oscura siempre va a asociarse con otras personas que lo son, aunque no lo sepan que lo son. Entonces, en estos tiempos que muchos le llaman la era de la luz o la era del amor, es justamente donde la luz se empieza a expandir, porque cada vez hay más personas que están despertando, inclusive están naciendo personas con la nueva conciencia, con la nueva información, inclusive con ADN modificado. Y esto no es un cuento, es real, es real. Son tiempos nuevos. Entonces, si el equilibrio entre la luz y la oscuridad está cambiando en más personas, eso quiere decir que la luz se comienza a expandir. Y de hecho, así lo es, aunque no parezca. Y la luz es más amor, más verdad, más compasión, más entendimiento, más armonía, más coherencia, más empatía, más felicidad. Mientras que por el otro lado, oscuridad es más dolor, más drama, más separación, más sufrimiento, más odio, más miedo, miedo. El miedo es la herramienta número 1 de la oscuridad. Un alma con miedo es muy débil. Una sociedad con miedo es altamente manipulable. Y eso es oscuro. Y esta herramienta se aplica en la política, en la salud, en la economía, en la religión. Y tú lo sabes que lo sabes. Entonces, si usas tu sentido común,
Si la luz se está expandiendo, entonces es obvio que lo oscuro se quiere imponer y está luchando por seguir dominando, justamente utilizando el miedo como su herramienta principal. Y el que cae, cae. No cedas ante el miedo bajo ninguna circunstancia. Es obvio que la luz expone lo oscuro. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos, no solamente en Perú, sino en cada rincón del mundo. Lo oscuro se está exponiendo para que se pueda cambiar, para que se pueda modificar, para que se pueda reordenar. Hay una sincronía en los cielos y en la tierra. Es el tiempo, es el tiempo. No hay errores. La política. La política se está limpiando. La política no es de un país necesariamente. Hay redes mundiales financiadas entre sí. Entonces, imagínate estas redes lideradas por personas que no tienen luz en su pensamiento. En Sudamérica se quiere imponer un sistema de gobierno y crear alianzas entre países sudamericanos, y la idea es genial. Pero los líderes que desean esto son de mente oscura, son de mente oscura. Sudamérica tiene que estar unida, sí. ¿Se podría tener una única moneda sudamericana? Sí, la idea es genial, suena interesante. Pero otra vez, quienes desean esto son de mente oscura. ¿Y sabes quién es aquel que quiere gobernar Sudamérica? Sabes que lo sabes. A Sudamérica, el hemisferio sur, se le considera como lo femenino y el hemisferio norte como el hemisferio masculino. Así como el hemisferio izquierdo del cerebro se le considera lo masculino y el hemisferio derecho del cerebro se le considera como lo femenino. Entonces, en estos tiempos hay un equilibrio de género. Y en este tiempo es tiempo de madre o de lo femenino. Ahora, ¿entiendes? Política, femenino, rechazo. Rechazo, femenino, política. Piensa en ello. Piensa en ello. La política se está limpiando en todos los países. Ahora, en la salud. Las políticas de salud igual. No son de un país, vienen de organizaciones mundiales o redes mundiales que dictan lo que se debe o no se debe hacer, o lo que es capaz y no es capaz de hacer, de tu cuerpo puede hacer. En la salud también hay mucha corrupción, hay mucha mentira, hay mucho interés de tenerte enfermo. Que no te sorprenda si pronto se descubren verdades en el tema de la salud y en las farmacéuticas y todo eso. Verdades que están próximas a revelarse, eso es cuestión de tiempo. Pero no temas, usa tu sentido común. Recuerda, estamos en tiempos de luz y la luz expone lo que estaba oscuro. Punto. Ahora, la economía. La economía de un país no es necesariamente de un país. También hay redes mundiales que toman decisiones. ¿Se requiere de un nuevo sistema económico? Sí, probablemente, sí. Así como del trueque se pasó a la moneda de oro, luego a la moneda de papel y luego a la moneda de plástico, es decir, las tarjetas, igual se requiere un nuevo sistema económico. Se tiene que reorganizar y de hecho así será. Es el tiempo. Estamos en ese tiempo de fin de algo y comienzo de algo. Ahora, en las religiones, las decisiones
los dogmas y las reglas que se implantan en una religión o congregación religiosa, igual vienen de redes o congregaciones mundiales, como le quieras llamar. Salen de ahí y luego se entregan a cada punto diferente. Y la nueva era en la que estamos viviendo se requiere y exige que se actualice el concepto de Dios y que se quite el miedo a Dios. Miedo. ¿Recuerdas qué es miedo? No temas, son tiempos de luz. Las redes de estos 4 pilares se están limpiando: política, economía, salud y religión. Ahora, ¿cómo se cambian? Quiero decir, así como se cambian las redes de alcantarillado, las redes eléctricas, las redes telefónicas para un mejor servicio, igualmente en la conciencia se están cambiando las redes. Punto. Amigo, amiga, buscador, tú que ya eres un buscador de la verdad, no temas por lo que va a pasar en el mundo, porque lo que está pasando es parte de lo que vendrá, y lo que vendrá será lo que todos hemos deseado: paz. Hubo un tiempo en el que cuando se iba a decapitar a alguien, las personas hacían picnics para observar el espectáculo. ¿Te puedes imaginar eso? Hoy en día eso sería aberrante. Pronto llegará un tiempo en el que la guerra será también aberrante. Y eso depende de nosotros, de mí, de ti, Depende de ti y depende de mí. Ahora, ¿cómo puedes desear paz en los países si todavía hay guerra en tu interior? ¿Cómo puedes desear paz entre países si todavía hay guerra entre miembros de una familia o con alguien más? No hay lógica, no hay coherencia. El nivel de conciencia de la humanidad va cambiando a medida que cada uno de nosotros va cambiando. Todo comienza por uno mismo.